estamos. Vamos a ver si se me escucha. Si me lo podéis confirmar, os lo agradezco. Y nada, pues este es el directo que voy a hacer hoy sobre contratos emocionales, sobre falta de merecimiento, autoestima, que es un tema pues bastante recurrente. Hola Carlos, Carlos Alexis, Ivana, ¿me podéis confirmar si se escucha, por favor? Os mando un saludo. María también, coach de salud. Así que bueno, vamos a esperar un poquito que me confirméis si se escucha bien, si hay sonido. Vale, voy a escribirlo. A ver, vamos a ver. A ver si me respondéis y así podemos empezar. Nada, el tema de hoy pues va a ser sobre... Mira, dice Celia, sí, genial. Muchas gracias Celia por avisar. Hola, Super Gema, qué bueno verte, ¿no? Porque a veces pues ya empezamos a vernos las caras y ya nos suena, ¿no? La persona que está aquí, así que nada, gracias por estar aquí hoy. Y bueno, pues como decía, el tema es muy interesante porque de hecho he hecho una pequeña encuesta que han hecho como 100 y pico personas y bueno, pues me habéis respondido la mayoría que no sabéis qué son los contratos emocionales. También se llaman pactos de lealtad, pactos ancestrales, incluso lo escuché el otro día. Y realmente es un tema que yo creo que casi todos nos afecta, tiene mucho que ver con la falta de merecimiento, con autoestima. Y os voy a empezar a contar una parte de cómo funciona nuestra falta de merecimiento o merecimiento a nivel biológico y después pasaremos al tema de contratos emocionales. Es un tema que a mí me apasiona, lo estoy descubriendo últimamente y bueno, pues todo lo que descubro y me funciona me gusta compartirlo. El tema de falta de merecimiento tiene que ver con algo puramente biológico, es decir, si ahora vamos al mundo animal, por ejemplo, ¿no? Pues todos sabemos que el mundo animal pues también funciona por jerarquías, existen pues los típicos machos o hembras alfa y luego pues como que hay una jerarquía, están los que están más arriba, luego pues hay otras posiciones intermedias y luego pues las posiciones más últimas o finales, ¿no? Que son pues un poco los sumisos, por así decirlo, ¿no? Aunque eso suene un poco feo, ¿no? Porque nadie quiere estar en esas posiciones, pues todos conocemos a esas personas que son como las que creen que lo mejor es para ellos, mientras que hay otras personas pues como más humildes o más sumisas o con energía más baja y bueno, pues se acostumbran a que a ellos les toca menos, ¿no? De menos cosas en esta vida, sea a nivel personal, profesional, de dinero. Eso se aplica además mucho a temas de poder, ¿no? Pues el jefe, ¿no? Alguien está desde niño ya sabe que quiere ser jefe, que quiere destacar y otro niño, otra niña de pequeña ya sabe que no tiene que destacar, nunca va a poder ser jefa, porque incluso en la escuela, en el colegio, incluso pues desde el jardín de infancia prácticamente se van estableciendo estos roles jerárquicos y todo parte de esa naturaleza animal pues que tenemos todos los seres humanos. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Por qué en la naturaleza ocurre que hay unos individuos, un tipo de animales o grupos de animales que son los que tienen más derechos que otros? Básicamente para que la especie continúe, ¿no? Es decir, si todos en la naturaleza salvaje, en el mundo animal, fuesen machos o hembras alfa, pues no cederían nunca y al final pues se matarían los unos a los otros, con lo cual pues esa especie no podría continuar. Entonces a nivel ancestral los seres humanos pues también a nivel evolutivo arrastramos esas memorias y entonces, bueno, pues quizás es algo que no sea tuyo, quizás tú pues, no has tenido ningún problema, quizás incluso en tu infancia, te han dado lo mejor tus padres o han intentado darte lo mejor, aunque por desgracia no siempre ocurre, y a pesar de haber tenido una buena infancia, sientes como que tú eres menos que los demás, como que a ti no te corresponde algo, ¿no? Como que, porque en el fondo, claro, o sea, quizás tu abuela, bisabuela o bisabuelo, vamos muy hacia atrás, ¿no? En el tiempo, bueno, pues ha vivido situaciones incluso de esclavitud, ¿no?
o situaciones en las que ha habido incluso, pues la abuela ha sido pues a lo mejor engendrada fuera del matrimonio, entonces como que hay una serie de creencias de que eso no está bien, que las personas que nacen de forma ilegal, entre comillas, o extraoficial, no son dignas, no son merecedoras, ¿no? Y aunque tú hayas nacido pues en una época en la que ya esas cosas no tienen ninguna importancia, de forma inconsciente has ido heredando esos patrones, incluso lo mismo que heredas el color de los ojos, la nariz, la boca, eso por ejemplo lo explica muy bien el transgeneracional, pues también vas heredando patrones de pensamiento que no son tuyos, pero tú sientes en la vida actual pues que te corresponde menos, ¿no? Entonces eso se podría llamar pues eso como pactos con tus antepasados a nivel transgeneracional. Y no solo eso, porque si incluso vamos a la parte consciente de nuestra vida actual, todos sabemos que bueno, pues, en una familia, en la familia que es un sistema, ¿no? Donde hay determinados roles y quizás pues de pequeño te ha ocurrido que tú has destacado en algo, ¿no? Por ejemplo, has sido una persona quizás muy empática, una persona muy amorosa, te llevabas muy bien con la gente se llevaba bien contigo y entonces es como que en ese clan o en ese sistema se te ha otorgado el rol de una persona que merece amor por tus actitudes, por tu forma de ser, ¿no? por cómo te comportabas, mientras que quizás uno de tus hermanos, si es que los tienes, pues a lo mejor era una persona pues, que destacó en el plano profesional porque bueno, pues, se enfocó en ese ámbito y entonces como que a esa persona le corresponde de forma totalmente inconsciente, porque nadie lo va a decir tal cual, aunque a veces también se llegan a decir esas cosas, pues como que a otro le corresponde ese otro trozo, ¿no? Esa otra porción de tarta o ese otro tipo de bondades de la vida, ¿no? Por ejemplo, el éxito profesional. Quizás en tu familia hay alguien al que siempre le va bien con el dinero, puede ser tu padre o tu abuelo, tu madre, tu tía, entonces esa persona tiene ese rol, ¿no? La persona que le va bien con el dinero. ¿Y qué ocurre? Que muchas personas tenemos la sensación, no solo sensación, es una creencia que obviamente pues también heredamos y que se va reforzando en nuestra infancia y luego pues en la vida adulta, de que no se puede tenerlo todo, ¿no? Como diciendo, bueno, si ya te va bien en esta área, agárrate a ello, da las gracias, pero ¿cómo te va a ir bien en todo, no? O sea, te va a ir bien en el amor, en el dinero, ¿no? Incluso hay el famoso dicho, ¿no? Afortunado en el juego, desafortunado en el amor, que en ruso, por ejemplo, también existe, ¿no? ¿De dónde viene todo eso? Pues de esas creencias de que tú no puedes tenerlo todo en esta vida. Si ya te ha tocado esta parte, pues quédate ahí y no pretendas a tener más cosas, ¿no? No busques más porque realmente pues ya está bien con lo que tienes, ¿no? No se puede tenerlo todo. No sé si alguna vez habéis escuchado esta expresión o incluso vosotros la habéis usado. Yo a veces me he quedado perpleja cuando yo misma he usado esta frase con mis hijas, que pues las dos estaban peleándose por un juguete, y yo decía, pues no, a ti este y a ti el otro, que no se puede tenerlo todo, ¿no? Entonces dije, madre mía, o sea, de forma totalmente inconsciente les estoy transmitiendo a mis hijas que no se puede tenerlo todo en la vida, ¿no? Dice Maite de Camino Inverso que totalmente. Exacto, todos hemos escuchado esta expresión y por desgracia pues es una expresión que nos está marcando de tal forma que a veces no somos conscientes. Disculpadme que de tanto hablar, pues, bueno, se me ha olvidado el agua hoy. Entonces, vamos a ver cómo podemos revertir esta situación, ¿no? Básicamente, cuando sentimos que hay un área de nuestra vida en la que hay falta de merecimiento, o sea, el sentir esto no me corresponde, por ejemplo, a mí me va bien en el amor, pero no me tiene que ir bien en el dinero o no me tiene que ir bien en otra área de mi vida, ¿qué hay que hacer en estos casos? Pues lo primero es observar esa área de nuestra vida donde sentimos que no somos merecedores, que no hay energía. De hecho, ¿qué es merecer? ¿Qué es la sensación de merecimiento? Que una de las dos patas de la autoestima es el merecimiento. Una pata es la competencia, ser capaz de afrontar desafíos en nuestra vida, y otra pata es el merecimiento, que es algo mucho más profundo, ¿no? Si notamos que hay áreas en nuestra vida que están mal,
por ejemplo, cuando hacemos la famosa rueda de la vida, ¿no? Pues yo recuerdo cuando hice mi primera rueda, pues en la parte de trabajo y la parte de dinero, pues las tenía súper bajitas, ¿no? Que es cuando, bueno, pues uno quiere reinventarse, pues tenía muy poquitos ahorros, no tenía trabajo, creo que me puse un 3 un 4 como nota, porque bueno, algo de ahorros tenía y no estaba pasando hambre, ¿no? Pero no me daba para vivir los próximos meses, ¿no? Entonces yo estaba preocupada y también la parte de trabajo. ¿Con qué tenía que ver eso? Pues también con mi contrato emocional, ¿no? Digamos que, bueno, pues como decíamos en cada familia, pues uno le toca un trozo, entonces yo inconscientemente, no es que alguien de mi familia me haya dicho, María, lo tuyo es el amor, pero yo inconscientemente dije, cuando era pequeña, ¿no? Pues tengo una hermana con mucho éxito profesional, es una gran violinista. Tengo otra hermana que tiene mucho éxito social porque es súper activa, es una persona muy extrovertida, muy emprendedora. Y entonces yo, que era una persona pues más de escuchar, ayudar, me iba bien en el lado de amigos, o sea, tenía un montón de, bueno, no un montón, pero los amigos que tenía pues eran personas que confiaban mucho en mí y a lo mejor no eran súper íntimos, pero sí que podían contarme sus historias, yo les escuchaba. Entonces la parte de amistades, por así decirlo, no como éxito social, sino pues más personal, pues no me iba mal, ¿no? Y luego pues también me enfoqué en desarrollar mi parte de relación de pareja, porque yo siempre recuerdo, pues soñaba con encontrar esa pareja con la que sentirme feliz, etcétera, aunque bueno, pues me costó lo mío, pues el área que antes empecé a mejorar ha sido el tema del amor de pareja, porque estaba muy enfocada. De hecho, cuando, por ejemplo, hacíamos los típicos, cuando veías los típicos pronósticos de astrología, ¿no? Esas cositas que alguna vez todos hemos hecho, cuando te contaba, te va a ir bien en el dinero, en el trabajo, yo decía, qué tonterías, dinero, trabajo, no, 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 fuera, yo, amor, a ver qué me dicen sobre el amor, a ver si encuentro esa persona o a ver si me va bien con esa persona con la que estoy. Entonces yo volqué todas mis energías en potenciar esta área porque como que estaba libre, ¿no? En mi familia, ¿no? No había nadie que tuviera éxito en esa área, entonces yo inconscientemente, aunque tampoco es que estuviera bien, fui a por esa área. Y efectivamente, cuando tú te enfocas mucho en algo, al final consigues resultados. Es así, ¿no? O sea, aunque te tardes años, puedes tardar menos si vas con un coach o haces un curso, pero también puedes hacerlo por tu cuenta, como fue mi caso al principio, leyendo un montón de libros, escuchando audios, lecciones, y poco a poco pues fui trabajándome esa parte personal y hasta que, bueno, pues cuando ya me desbloqueé, encontré lo que es mi marido hoy, hace 10 años, pues empecé mi proceso, de hecho mi proceso de reinvención y cambio empezó por la parte más personal, por la parte de pareja, por así decirlo, ¿no? Entonces cuando ya esa parte la tenía muy bien, claro, tú dices, bueno, ya que estoy bien aquí, quiero seguir creciendo, ¿no? Y entonces te das cuenta que en el trabajo no te va bien, en el dinero no te va bien y empiezas a buscar mejorar esas otras áreas y a veces te encuentras con obstáculos y esos obstáculos es precisamente por esos contratos invisibles, emocionales, donde tú sientes que si te va bien en todos, como que estás ocupando un rol que no te corresponde, ¿no? Entonces, incluso si consigues éxito, a veces lo vas a tratar de tapar o no darle importancia porque sientes que no lo mereces. Aquí nos dicen que no me escuchan, no sé si les pasa al resto. ¿Me podéis confirmar, por favor? Un segundo. Voy a escribir un chat para comprobar por si nadie me escucha. Sí, si me lo confirmáis estaría muy bien. Porque si no tendría que empezar de cero. Mira, Maite dice que sí, entonces quizás es un tema de conexión de Carlos. Mm. Vale, pues entonces pues habría que probar con otros auriculares o mirar la conexión, a veces está mal. Vale, gracias por confirmarme. Entonces, bueno, sabiendo eso, ¿vale? Sabiendo que quizás hay un contrato emocional con alguien de mi familia o incluso si no lo sé, puede ser pues un tema de memorias, ¿no? De nuestros ancestros. Da igual cuál es la razón, el caso es que si tú tienes un área en tu vida donde todavía no te va bien, incluso donde llevas tus esfuerzos y tratas de mejorar esa área, pero aún así te sigues encontrando con bloqueos, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero es observar esta área y vamos a observar cuánta energía tiene, porque a veces
Cuando tiene muy poquita energía, porque sentimos que no nos lo merecemos, pues obviamente ahí no puede haber crecimiento. Es verdad que hay personas que hacen muchos esfuerzos, ¿no? Yo, de hecho, trabajo, conozco a personas y yo misma en el pasado pues hacía ciertos esfuerzos, por ejemplo, en la parte económica, ¿no? Como yo tenía muchos bloqueos también a su vez, ¿no? De pues, creencias, miedo al dinero, etcétera, pues también esa área estaba mal y yo estaba volcando mis esfuerzos, pero al mismo tiempo tenía miedo de eso. Entonces tenemos que ser conscientes de si yo tengo un miedo a esa área de mi vida que quiero expandir, sea trabajo, sea éxito, sea dinero, sea amor, lo que sea, ¿no? Es decir, ¿cuál es el miedo que está detrás? ¿Vale? ¿Qué es lo peor que me puede pasar o lo mejor que me puede pasar? Porque muchas veces es el miedo al éxito, ¿no? Imagínate, si ahora mismo tu área sea... si ahora mismo tu área es el... bueno, vamos a hacer una cosa. A ver si ahora me escucháis un poquito mejor. Si me acerco aquí, dicen que ha bajado un poco el sonido. ¿Me podéis confirmar si se escucha un poquito mejor? Porque igual es que no sé cuál es el sonido que sale, si sale desde este o del que tengo aquí. No he hecho comprobaciones, así que si me podéis confirmar si mejora el sonido ahora. Vale, entonces lo que estábamos diciendo es, vale, me dicen que mejora así, perfecto, muchas gracias. ¿Qué podemos hacer? Vamos a observar si ese área de mi vida en la que siento baja autoestima o que no me está yendo del todo bien, cuál es mi nivel de energía. ¿Es una energía alta, es decir, estoy haciendo muchos esfuerzos y no consigo resultados, o es una energía más bien baja? Cuando la energía es bajita, casi siempre ocurre porque siento que no lo merezco, ¿vale? La falta de merecimiento realmente es una manera de distanciarme de mi deseo, ¿no? Hay mucha gente que dice, yo quiero esto, pero cuando empiezas a visualizarte con esto conseguido, con este éxito, o con esta pareja, o con un trabajo que te guste, hay como una desconexión. Si sientes gran desconexión entre tu deseo y esa imagen, ¿no? Esa imagen de haberlo conseguido, significa que hay algo como bajo nivel de merecimiento, ¿vale? Como que no mereces eso. Y detrás de esa falta de merecimiento casi siempre hay alguna decepción. Vamos a ir un poquito más hacia adentro, ¿no? ¿Qué está debajo de mi falta de merecimiento? Pues debajo muchas veces hay decepciones, ¿no? Bien sean amorosas, bien sea porque lo has intentado y no lo has conseguido, bien sea porque directamente nunca lo has intentado porque te daba tanto miedo entrar ahí o tenías tanto bloqueo que ni siquiera te estabas permitiendo, ¿no? Pues hay gente que dice, quiero pareja. Y cuando preguntas qué estás haciendo para encontrar tu pareja, pues no hacen nada y siempre hay excusas, pues estoy en mi casa, salgo a hacer mis compras o lo que sea, voy al trabajo, a casa, pero no ves que estén haciendo ningún paso concreto a conseguir esa pareja, ¿verdad? Entonces eso significa que la energía que hay ahí es muy bajita y probablemente es tan bajita porque están desconectados de ese deseo, no se crean merecedores o capaces de conseguirlo y muchas veces lo que está debajo es una serie de decepciones de haberlo intentado y no haberlo conseguido, no sé si a alguien le resuena, o directamente que nunca os atrevisteis a dar los pasos porque tenéis una creencia o un pensamiento de que eso no es para vosotros, es imposible, es muy difícil. Y si vamos un poco más hacia adentro, vamos a encontrarnos con un miedo. O sea, lo que está detrás de esas decepciones, lo que está detrás de ese no lo voy a conseguir o esas creencias, hay un miedo que tendrá más energía, por cierto, que la falta de merecimiento. Acordaros, arriba está la falta de merecimiento, debajo esa serie de decepciones o creencias que sostienen esa falta de merecimiento. Y más abajo está un miedo. Y ese miedo, pues, habría que descubrirlo. Decir, vale, ¿qué es lo que me da miedo? Y os voy a contar aquí un caso personal, porque además siempre ayuda. Es un tema mío que tiene que ver con tener una casa en propiedad. Algunas personas que me conocéis o me seguís en mi blog o me leéis de hace algún tiempo, pues habréis visto que alguna vez he contado que soy desde hace ya 6 años, me considero nómada digital, aunque bueno, ahora la situación para nómadas no es fácil, pero no dependo, digamos, de un sitio, me gusta viajar,
No me gusta estar mucho tiempo en un mismo lugar. De hecho, últimamente la casa en la que más tiempo he estado pues han sido 3 años. Y en la casa en la que estoy ahora pues también la hemos alquilado también por 3 años, más o menos. Bueno, a veces es un poco más, un poco menos, pero estoy como siempre con esa idea de moverme. Incluso uno de mis sueños pues quizás es irme a otro país cuando se pueda, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo, analizando mis bloqueos, mis miedos, me di cuenta que cuando, por ejemplo, veo a personas que viven en una casa bonita y llevan un tiempo ahí, no es que sienta envidia como tal, pero sí siento como que yo no puedo tenerlo, ¿no? Como que hay en mí una creencia de que, como una pequeña decepción, ¿no? Como qué bonito esto, pero no es para mí. Y entonces he empezado a analizar esa tendencia mía a ver casas bonitas y sentir esa emoción de no es para mí. Y entonces, claro, empiezo a ir hacia el pasado. Y claro, es lógico, no solo mis padres y yo con mis hermanas fuimos refugiados políticos, tuvimos que huir, dejar nuestro país, nuestras casas, haberlo perdido todo, sino que también los abuelos, los bisabuelos en la Rusia bolchevique, ¿no? A principios del siglo pasado, también tuvieron que huir de Rusia y se asentaron en el sur, en Azerbaiyán, porque tenían que escaparse, irse hasta China para poder salir de la Rusia soviética que se estaba creando, y al final se quedaron atrapados en una república que es Azerbaiyán, y es donde al final pues no, se han quedado mis padres, bueno, mi padre en este caso, porque estoy hablando de la rama paterna. Y todo eso quiere decir que yo no solo arrastro memorias de haber perdido casas en esta vida, sino también a través de generaciones pasadas. Entonces, claro, si yo siento que puedo perder una casa, ¿cuál va a ser mi estrategia de supervivencia? Como veis, todo eso se basa en lo mismo, ¿no? Voy a tratar de huir de la posibilidad de tener una casa en propiedad, porque si yo tengo un sitio fijo en el que vivir, mis memorias me dicen, lo puedes perder. Entonces el miedo que está detrás de mi falta de merecimiento de una casa tiene que ver con el miedo a perder esa casa. Si la compro, de hecho alguna vez lo he dicho, digo, ya imagínate que compramos la casa y ocurre no sé qué, no la podemos pagar, o no sé, ocurre algo en el país, tenemos que salir, ¿no? O sea, eso como que te persigue, ¿vale? Entonces es muy importante que descubráis qué está debajo de esas decepciones y de esa falta de merecimiento. Muchas veces es un miedo que puede ser vuestro por experiencias propias o puede ser un miedo pues, ancestral, ¿no? A través de los ancestros, historias pasadas de vuestros padres, abuelos, bisabuelos, etc. Y cuando ya sepamos cuál es el miedo, vamos a ir un poquito más a fondo, ¿vale? Porque debajo de ese miedo hay algo más. Y ese algo más es lo más interesante. Lo que está debajo del miedo es la rabia, la ira. Es una emoción mucho más intensa que el miedo. Ya sabéis que la rabia, la ira es una emoción de las más explosivas, ¿no? Y es una emoción de acción. Es una emoción que puede ser muy transformadora cuando conectáis con ella. No siempre se conecta y a veces hay una negación de esa emoción, porque cuando hay una falta de merecimiento volvemos a lo mismo. Es falta de energía, es falta de deseo, es una desconexión, y por tanto una desconexión es falta de energía. Pero yendo hacia adentro vamos a encontrarnos con esa ira de decir, pero si yo lo quiero, o sea, es como que cuando tú sientes que no mereces algo, te autoengañas diciendo, por ejemplo, mucha gente dice, es que yo no quiero pareja, es que yo no quiero tal, ¿no? Porque sienten que como les va a ir mal o tienen un miedo de algo, prefieren pensar que no lo necesitan para no sufrir. Pero en el fondo, si conectan con ese deseo, sienten ira, porque dicen, ¿y por qué yo no voy a tener esa pareja o esa casa o ese trabajo o el dinero que yo quiera? ¿Por qué no voy a ser capaz, ¿no? Y entonces empieza el proceso sanador. El proceso sanador empieza cuando conectas con esa emoción que está en lo profundo, debajo de tu falta de merecimiento, que es la ira. Y muchos de mis grandes cambios, yo siempre lo cuento, han sido gracias a conectar con la ira, gracias a empezar a enfadarme conmigo misma, ¿no? Y decir, ¿por qué yo no voy a poder tener una casa como miles de personas en el mundo, ¿no? Incluso teniendo los recursos para ello, ¿por qué no? ¿No? Y entonces es cuando, mira, nos dice Monse que sí, que tiene, que hay razón, ¿no? Lo que comento. Y entonces esa ira, efectivamente, es lo que nos va a empezar a
a cambiar nuestra serie, nuestra relación con ese tema, ¿vale? Entonces yo no es que ahora vaya a comprar una casa, de hecho todavía no me he aclarado si quiero realmente una casa o no, porque es verdad que existe en mí esa tendencia al viaje, al cambio, ¿no? Pero a lo mejor esa tendencia al viaje, al cambio, precisamente surge a raíz de esos miedos y de esa sensación que algo malo puede pasar si tengo una casa, ¿no? Entonces sí que es importante que conectemos con esa emoción. Si no conseguimos, siempre digo, no pasa nada, porque no es que tengáis que sí o sí, además es imposible conectar con la ira a la fuerza, ¿no? Pero si ya hemos iniciado este camino, quizás en algún momento sintáis un enfado con vosotros, con la vida, ¿no? No en plan queja sin más, no, 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 es como enfadarte y decir qué injusto, ¿no? ¿Y por qué yo no? Y desde ese lugar, desde el por qué yo no, empieza el cambio, ¿vale? Y a partir de ahí no lo dejéis pasar, atended esa llamada, escuchadla, escribidlo, contádselo a alguien, comentadlo, ¿no? O sea, no lo dejéis ahí, que se muera, por así decirlo, porque igual aparece, es como una ventana que se abre y se cierra. Atended esa llamada y vais a ver que a partir de entonces habrá cambios. Por supuesto que a partir de ahí, pues a lo mejor os recomiendo que os tracéis un plan de acción. En mi caso, el otro día, claro, yo todo eso que os cuento, pues primero lo suelo hablar con Carlos, con mi marido, que es la persona con la que más confianza tengo, y le suelo contar todas esas historias. Y le estábamos diciendo, vale, pues entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Pues me dijo, pues ¿por qué no vamos a ver casas que se venden, aunque sea, o miramos los precios que tienen, los lugares, vamos a sentirlo, ¿no? Porque cuando uno no se atreve o siente que no merece algo, pone mucha distancia entre su yo actual y el yo futuro que lo ha conseguido. O sea, no hace nada para conseguir eso. Pues aunque no lo consigamos, o sea, no se trata siquiera de conseguirlo, sino de mirarlo, de sentirlo, de probarlo, ¿no? Entonces, pues dijo, pues ¿por qué no empezamos a ver alguna casa, a ver cómo nos sentimos, a ver qué nos dice esta información, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso sería un primer paso para descubrir si realmente lo queremos o no. Por ejemplo, Supergema dice, estoy investigando en mi área económica. A mi padre le ha ido bien, pero a raíz de su jubilación han aflorado miedos que proceden de grandes pérdidas de un antepasado. Tengo que trabajar el merecimiento. Efectivamente, o sea, tendrías que ver qué miedo estás manteniendo tú, sea porque lo has visto en tu padre o porque lo has visto o tu padre lo ha contado de, bueno, pues de historias familiares, o incluso si no sabemos nada, podemos escribir ese miedo, aunque parezca algo sin sentido, pues a veces ese miedo tiene mucha relación, ¿no?, con lo que realmente ocurre. Escribes ese miedo y luego vas conectando con otras emociones, como por ejemplo a lo mejor la rabia, que a lo mejor te llega en un momento que quieres comprar algo y sientes que no lo puedes comprar porque no tienes dinero. Imagínate, pues quieres hacer un curso de desarrollo personal que crees que es súper importante y no te llega y dices, jo, qué rabia, yo merezco hacer este curso, yo quiero, ¿no? Entonces, a través de esa rabia, pues vas a sacar un montón de información, ¿no? Y a lo mejor, bueno, pues te diría, no empieces de golpe, ¿no? Empieza a mirar, a tocar, a acercarte a eso. Incluso hay gente que, bueno, un chico al que sigo también en temas de marketing, que algunos ya sabréis a quién me refiero cuando lo comente, que a él le encantan los coches deportivos, y él decía que pues al principio él pensaba que como eran tan caros que él nunca iba a poder tener uno, ¿no? Y entonces para desbloquear esa parte empezó a ir a eventos de coches deportivos, a probar conducir alguno, ¿no? O sea, un poco tocarlo y sentirlo, porque al final nuestra mente, ya sabéis, funciona de esta forma, ¿no? Cuando algo es imposible lo bloquea, pero cuando tú te empiezas a acercar a ese algo y tu mente dice, oye, pues es posible, no es tan terrible, no está pasando nada, me gusta. Y cuando tu mente se alinea con lo que tú quieres, con lo que tú piensas, cómo vibras, pues al final la vida te está poniendo las cosas de tal forma que va llegando a tu vida, ¿no? Gracias, Margarita, muchas gracias. Así que yo os propongo eso, ¿no? Ese área donde queráis algo, empezad a probar, empezad a mirar, abriros a esa posibilidad, conectad con la rabia en el momento que sintáis porque es positiva, y poquito a poquito pues vuestra mente se va alineando con ello. Y si no es para vosotros, porque a veces uno dice, oye, yo pues, por ejemplo, el tema de pareja, ¿no? Dice, pues no me estaba autoengañando, es que yo estoy muy bien sin pareja, ¿no? O a lo mejor yo descubro que no necesito una casa para ser feliz, a lo mejor es una imposición social de ver casas bonitas, a lo mejor yo puedo alquilar una casa bonita y estar en ella 1, 2, 3 años y luego cambiar, a lo mejor eso va con mi estilo, ¿no?
pero se puede cambiar siempre. Bueno, pues aquí, aquí veo a gente conocida. No sé si tenéis alguna duda sobre este tema, lo mismo que antes pues, Gema había comentado su caso, si os pasa pues, en algún área de vuestra vida, o si habéis descubierto quizás al escucharme algo que no pensabais. A mí el tema de la casa es algo que lo tengo ahí desde hace muchos años. Mira, nos dice Super Gema, sí, pienso irlo haciendo, darme algún capricho que creo que no me puede permitir e ir probando con las emociones. Efectivamente, Super Gema, porque yo también tenía bastante bloqueo en este tema. Y sobre todo cuando nacieron mis hijas, ¿no? Como bajó un poco mi facturación, pues porque no podía dedicarme a mi negocio, empecé a dejar de comprar cosas y, o sea, todo era para ellas, ¿no? Porque las niñas, claro, todo lo nuevo, lo mejor, y yo como secundaria, hasta que me di cuenta de que estaba actuando así y empecé también, pues alguna vez, dije, bueno, pues las niñas sí pueden tener 2, 3 vestidos bonitos, pero tampoco lo van a apreciar porque son muy pequeñitas, en cambio, pues yo necesito esto y bueno, pues me he comprado algún que otro capricho y cosas que, bueno, pues creo que me merezco, ¿no? Entonces a veces te tienes que autoconvencer de que mereces algo para realmente sentirlo, ¿no? A través de la acción también se consiguen grandes resultados. Muchas gracias, Gema, por compartir, ¿no? Tu caso y participar, porque eso siempre hace más a menos esos directos. Así que bueno, pues yo creo que lo he contado todo sobre el tema de contratos emocionales. Recordad que tiene que ver con la familia, de que a veces cada uno ocupa un rol y nos da miedo robarle el rol a la otra persona. Lo importante es descubrirlo y simplemente pues hacer esos cambios que os he comentado, porque al final normalmente no nos van a juzgar en nuestra familia de que nos vaya bien en todas las áreas, todo lo contrario. Y si realmente sucede que hay envidia, por ejemplo, bueno, hay todo tipo de familias, pues no tiene que ver con nosotros, ¿no? Pero es importante hacernos conscientes que esto es un juego, por así decirlo, no es real, es una cosa que nuestra mente se ha creído porque nos han hecho creer que no se puede tenerlo todo y ya sabemos que sí se puede tenerlo todo. Incluso aquí en Instagram, ¿no? Que es verdad que a veces se ve todo lo bonito, ¿no? Que es demasiado bonito para ser verdad, pero sí que es verdad que hay personas que les van bien en muchas áreas de sus vidas. Y eso es porque, bueno, probablemente están más trabajadas o, bueno, pues también puede ser que vienen con menos creencias familiares, ¿no? A cada uno, pues, lo que llamamos el karma, ¿no? A unos nos ha tocado pasar por situaciones más complicadas y otros, pues, han nacido en familias más afortunadas. Y no pasa nada, porque al final, sea cual sea, es tu camino, es tu propia evolución y a veces tener una situación difícil o varias, como sé que muchos que estáis aquí os ha pasado, es incluso necesario para que podáis crecer mucho, mucho más, ¿no? Por ejemplo, nos pregunta si se queda grabado, yo voy a intentar grabarlo, ¿vale? Entonces ahora cuando acabe lo guardo, también lo suelo subir a YouTube, en fin, lo intento hacer todo, así que espero que sí. Y nos dice Monse, yo siempre pensé que no necesitaba pareja y descubrí que no me sentía merecedora, ya estoy trabajando en ello. Sí, el tema de pareja además es un tema muy sensible, ¿por qué? Porque claro, si tú has tenido decepciones amorosas o te han tratado mal o has visto en tu familia, ¿no? Pues una situación injusta, entonces claro, se crean creencias muy profundas y claro, te da miedo compartir, confiar, ¿no? Por ejemplo, una de las heridas detrás del tema de pareja muchas veces está la herida de traición, ¿no? Si hemos sentido que nos han traicionado en la infancia, cuando éramos más vulnerables, pues nos cuesta confiar muchas veces en las personas a nivel de pareja, ¿no? Porque si me engaña la persona en la que más confío, me duele mucho, ¿no? Yo incluso recuerdo cuando empecé mi relación, tuve también un momento de dudas y al final dije, mira, o confío o nada, o sea, ya sé que tengo muchas decepciones a mis espaldas, pero si no confío, nunca voy a saber si esto funciona o no, y creo que ha sido muy positivo el haberme dejado confiar, ¿no? Los vivos no se quedan, dice Gloria López. Dice, un placer escucharte, ojalá en breve contactemos, por supuesto, claro que sí. Y dice Monse que a nivel personal es muy exitosa, pero tuvo que trabajárselo mucho para llegar. Pues sí, a mí también me costó mucho, ya os digo, o sea, yo siempre digo, a mí me costaron todas las áreas, incluida la de los hijos, porque cuando estuve ya en terapia, porque claro, no conseguía quedarme embarazada varios años,
Recuerdo que una visualización que hice, que bueno, pues me dijo la terapeuta que imaginara que tengo a mis niños conmigo en un paseo o un niño, lo que sea, y me puse a llorar y dice, bueno, cuéntame qué estás viendo. Dije, es que no veo uno, veo 4 niños. Dice, 4 niños, ¿no? Imagínate, no puedo conseguir embarazarme de uno, de repente me veo en un paseo con 4, ¿no? Y me empezó, bueno, pues a preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que sentía? Y yo le dije, digo, estoy llorando porque siento que 4 es demasiado para mí, que es demasiado bonito, ¿no? Como que es demasiado amor o demasiada bendición, creo que usé esa palabra, para una persona como yo, que no se merece ni uno, ¿no? O sea, tú imagínate si vives con esa creencia de que no mereces nada, ¿no? Obviamente, bueno, no es que sea tan grave, ¿no? Pero sí que es verdad que eso me hizo ver que todo lo que fuera abundancia, ¿no? Como sea dinero, éxito, hijos, etcétera, como que yo rechazaba todo eso porque sentía que no, a mí me toca lo justito y punto, ¿no? Y bueno, eso tiene que obviamente que ver con esas heridas de la infancia. Que por cierto, los que me conocéis sabéis que hay un curso en mi página web sobre heridas de nuestra infancia, esas 5 heridas basadas en un libro de Lise Bourbeau, un libro que recomiendo, pero bueno, yo lo resumo y además lo explico a través del coaching, ¿no? A través de acciones concretas del coaching para bueno, pues saber cómo podemos trabajar todo eso. Y en el enlace, en mi bio, está el curso de las 5 heridas y bloqueos que tienen que ver con la infancia. Y nos dice, Gema, es recomendable empezar a trabajar la peor área, aunque en las otras estemos a medias también, ¿verdad? Y de irnos regular en salud, dinero, amor, sería la salud, creo. Por supuesto, no podemos empezar en todo, porque claro, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Yo siempre recomiendo que vayamos poco a poco, con poquitas acciones, pero directas a ello. Y por supuesto, si hay varias áreas, pues la salud desde luego es la más importante, ¿no? Porque si yo no tengo salud, pues ni puedo trabajar, ni puedo estar bien para encontrar pareja o mejorar mi relación. Entonces, obviamente, hay que empezar por lo más importante, eso está claro. Dice Rocío, muy interesante lo de la herencia familiar. En mi caso asocio mucho el esfuerzo al merecimiento. Sí, esa es una gran creencia, ¿no? Porque es verdad que en tiempos pasados para conseguir cosas uno tenía que esforzarse muchísimo. Fijaros, pues incluso nuestras madres, ¿no? Yo recuerdo que mi madre tenía que lavar los pañales, lavarlos, ¿no? A mano, no había lavadoras. O había muy poquitas. En mi familia, pues cuando éramos jóvenes, pues no había ni siquiera un coche, ¿no? Tenías que ir a la compra, o sea, todo como que era a través del esfuerzo, ¿no? Entonces, claro, es una generación tras generación, pues nos viene la idea de que el esfuerzo es lo que prima. Si no te esfuerzas, no eres buena, no eres mala persona. Y yo soy sincera, yo para hacer esos directos no es que me esté esforzando ni sobreesforzando, de hecho, ni siquiera tengo un guión, o sea, cuento cosas que a mí me apasionan. Y me siento merecedora, ¿no? De vuestros elogios o vuestros comentarios. Y eso es porque, obviamente, a través del tiempo he ido cambiando esa creencia. Cuando tú empiezas a darte cuenta de que estás consiguiendo cosas sin gran esfuerzo y son cosas positivas para los demás, te dan feedback positivo y ves que, bueno, pues estás realmente cumpliendo con tu misión o con lo que tú quieras cumplir, ahí es donde te das cuenta de que no tiene por qué ir junto. Puede ir junto como no irlo, ¿no? O sea, todos conocemos casos de personas que tienen éxito a través de sus talentos y no se están esforzando demasiado. Y si detectamos que, oye, me estoy sobreesforzando, que a veces yo caigo un poquito en eso, pues dices, no. Yo creo que, o sea, tú mismo tienes que hacerte consciente. Al final tú puedes darte cuenta de lo que haces, pero tienes que estar con esa visión, ¿no? ¿Está cumpliéndose esa creencia ahora? ¿Sí o no? Es como un chequeo constante, ¿no? Bueno, pues nada, os mando un saludo a todas, a todos. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Ya lo dejo grabado para los que os habéis unido más tarde. Y bueno, pues ya seguiremos hablando de estos temas, pero el mes que viene, que bueno, enseguida empieza, voy a hablar de un poco cómo aprovechar, o sea, cómo atraer a nuestra vida lo que deseamos, porque creo que es un tema que da para mucho y quiero hablar de esto, ¿no? De las leyes espirituales, que he hablado de ellas, pero siempre es bueno incidir un poco más. Hablaremos un poco también del niño interior, que es súper importante. Así que nada, voy a seguir haciendo estos directos aquí, a ser posible 2 veces a la semana. Y
Y nos dice por último Gloria que son contratos que traemos de otras vidas, efectivamente, por eso se llaman incluso pactos kármicos, contratos ancestrales, a veces son contratos entre dos personas, ¿no? Pues almas, ¿no? Antes de nacer, yo creo en estas cosas, en la reencarnación, y creo que bueno, pues venimos aquí a aprender una serie de cosas y hacemos un pacto, un acuerdo entre varias personas, y a veces no sé si os ocurre que hay alguien de vuestra familia que no lo sentís que fuera, por ejemplo, mi hermana pequeña, yo siempre la sentí como una hija. Me tocó ser un poco su madre cuando era pequeñita, pero siempre ha habido con ella una relación de madre a hija más que de hermana a hermana. Y incluso en mis sueños a veces la imaginaba siempre pequeñita, etcétera, y hasta tal punto que a una de mis hijas a veces la llamo por el nombre de mi hermana pequeña, ¿no? A veces le he contado esto. Entonces hay algo más, hay algo kármico, hay algo de esos pactos ancestrales que a veces necesitas sanar, pero a veces también te bloquean, ¿no? Y entonces, bueno, pues hasta que no lo bloqueas, no lo liberas, no puedes seguir. Bueno, pues un abrazo a todas, a todos, muchas gracias por vuestras palabras y nos vemos la semana que viene, a ser posible el martes a las 2:30. Un besito, chao, chao.